Voy a intentar de ser lo más claro posible esta mañana con lo que quiero compartirles. Pero quiero que esté atento a la voz del Espíritu. Y que esté abierto, esté sediento por su presencia. Y a la medida que Dios le hable, usted la reciba ahí con usted. Habían pasado 40 días desde la ascensión, mejor dicho, la resurrección de Jesús. Y con ello, muchas experiencias que marcaron la vida de los apóstoles y discípulos del Señor. Me refiero al momento en el que nos encontramos en este pasaje. Y llegaba el momento en donde Jesús tenía que ser tomado y llevado arriba a ocupar su lugar en el cielo. Y ya no estaría más físicamente con sus discípulos, con aquellos que él llamó con sus apóstoles. Los abandonaría para tomar su lugar en el cielo. Pero que él se fuera, como él mismo les predicó, les convendría. Les convendría que él se fuera, porque entonces vendría otro consolador. Otro como él, uno igual a él. Y yo creo que este suceso de Jesús ascender al cielo y abandonarlo físicamente tal vez causaría en la vida de los discípulos y apóstoles un poco de confusión, algún tipo de desespero, ¿verdad? Ya que literalmente quedarían a expensas de la persecución que vendría porque era inminente. Y por eso es que viene la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les da una contestación muy interesante. Jesús les dice: mire, tranquilo, lo que a ustedes les interesa saber es lo siguiente: ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, para que me sean testigos de aquí al mundo entero. Y esa promesa del bautismo en el Espíritu Santo tuvo fiel cumplimiento en la vida de los apóstoles y discípulos del Señor. El día de Pentecostés, el momento en el que el Señor decidió cumplir la profecía de Joel, capítulo 2, y derramar sobre toda carne allí su Espíritu Santo. Y ese derramar es como un derroche, no es a gotitas, no, es como vertir un balde de agua completo, así de repente, sin límite. Se abrió el manantial del cielo y descendió la gloria de Dios. Se cumplió la oración del profeta Isaías cuando él dijo: si rompieres los cielos, Señor. Se rompió en ese instante. Se abrió el cielo y se derramó su presencia. Y se cumplió en la vida de los apóstoles y a lo largo de la vida de la iglesia primitiva, y durante todos los tiempos se ha continuado cumpliendo esta promesa. Y yo creo que como discípulos del Señor actuales en el siglo XXI debemos procurar que esta promesa se continúe cumpliendo en nuestra vida. Como iglesia moderna, nosotros enfrentamos hoy día situaciones para las cuales realmente nadie nos preparó. Inusuales, situaciones inusuales, las cosas que se están viendo, hermano, tanto de lo insólito y ridículo como hasta lo increíble están sucediendo. Por darle dos ejemplos, yo todavía no comprendo, honestamente, y soy joven, tengo 35 años, pero soy joven, ¿ok? Y nadie diga lo contrario aquí esta mañana. Yo no comprendo cómo es que la gente se vuelve famosa hoy en día por ser nadie. Por hacer ridiculeces o payasadas, disculpando la expresión. Hoy en día las personas se vuelven famosas porque hacen un TikTok y bailan una monería ahí y se volvieron famosos. Insólito. No lo comprendo, no me llega a la mente, no puedo, es difícil procesarlo. Pero también vivimos experiencias tan terribles como la pandemia. Y nadie nos preparó para eso. Nadie nos preparó para lo que vendría. Y aunque por mucho tiempo, y aunque los que estudian sobre el tema piensan y creen que estas pandemias son cíclicas y demás, sin entrar detalles en el tema, la realidad es que muchos no estamos preparados para ello.
Y si a la pandemia, que luego de la pandemia, hermano, la realidad es que la gente quedó con un desorden postraumático, ¿verdad? Y todavía muchas personas están dudosas si salir o no. Yo quiero felicitar a la iglesia, pastor. Tengo que felicitarlos a ustedes. Ustedes están aquí. Ustedes están venciendo. Ustedes están en victoria, porque hay muchas iglesias con sillas vacías. Pero la gente se traumó con la pandemia. Y si tú le añades los fenómenos atmosféricos que estamos viviendo, y climatológicos, astrológicos, y las profecías del último tiempo, los falsos profetas, las guerras, rumores de guerra, y todo lo que estamos viendo, amados hermanos, la realidad es que la gente, e inclusive, me entristece decirlo, pero mucha iglesia está como así, como caminando entre lo incierto, sin saber qué va a pasar, aunque ya nuestra vida y el futuro de este mundo está claro en las Escrituras. Amén. Pero este asunto de temas escatológicos les da un poco de temor a la gente. Y piensan que leer el libro de Apocalipsis es leer algo, tú sabes, bien terrible. Cuando es uno de los libros, si no el libro que mayor presenta el amor de Dios a la humanidad. Ahora, yo creo que la respuesta de Jesús a nuestras situaciones de vida y a nuestros temores y ansiedades sigue siendo la misma. La misma que le dio a los apóstoles. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, algo sí les voy a decir. Y esto sí les toca saber a ustedes. Ustedes van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y me van a ser testigos en su lugar de encuentro, aquí en su región y hasta el final de la tierra. Y yo no creo que Jesús nos esté haciendo un llamado a la ignorancia en cuanto a los asuntos escatológicos, sino que nos está dejando claro cuál debe ser, pienso yo, nuestro enfoque y prioridad mientras vivimos en el hoy. Porque del mañana usted no puede hacer nada. Del pasado usted no puede hacer nada. Ya pasó. Y del mañana usted no lo puede controlar tampoco. Lo único que usted puede controlar es el hoy. El presente. Y mientras usted esté en el presente, usted debe tener un enfoque. Y es el llamado a cumplir la misión que Jesús le dejó. Dios le dejó a usted un propósito y le dio una misión de vida. Y la encontramos en la gran comisión. Jesús compartió su misión con nosotros. Por eso es comisión. Él nos comisionó a que hiciéramos lo que Él comenzó a hacer. Predicar este evangelio, estas buenas noticias de salvación, de sanidad, de liberación, de provisión, de restauración al mundo entero, mis amados hermanos. Y para lograrlo necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Para lograrlo necesitamos la investidura de poder. Para lograr ser efectivos en nuestra misión y cumplir nuestro propósito de vida, necesitamos cargar la gloria de Dios con nosotros. Si algo queda evidente en el tiempo que nos ha tocado vivir, es que hoy más que nunca se necesita el respaldo de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, yo quiero traer dos pensamientos relacionados a esto del bautismo del Espíritu Santo, y no es lo común que usted escucha. No es lo común. Pero yo he descubierto que el bautismo en el Espíritu Santo hace dos cosas interesantes. Digo, dentro de las muchas, ¿no? Pero una de ellas, y la primera que quiero compartirles, es que nos acerca a Dios. La llenura del Espíritu Santo nos acerca a Dios. Nos da una mayor experiencia de intimidad con Dios mediante el nuevo lenguaje de oración no aprendido humanamente, el don de hablar en lenguas. Aleluya. Mediante el cual alcanzamos una intimidad mayor con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos sumerge en su presencia, nos acerca a Dios mediante la oración y nos da un impulso también para sumergirnos en las aguas de su palabra, mi amado hermano, que no lo puede hacer cualquier otra cosa o persona en la vida. Y nos lleva una experiencia de vida diaria dirigida por Él y nos refresca espiritualmente. El bautismo en el Espíritu Santo nos garantiza una comunión íntima con Dios, sin la cual no podremos vivir ni ser dirigidos por Él. Y si bien necesitamos dirección del Señor para cumplir su misión,
Si bien necesitamos dirección en nuestra vida, especialmente en este tiempo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para lograrlo. Solo si somos llenados de Él, sumergidos en su presencia, podremos ser dirigidos mientras tenemos esa comunión íntima con Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Recibiría usted direcciones que no ha pedido de algún extraño? Si usted se encuentra en la playa o caminando en la plaza y viene un extraño sin usted conocerle y le da direcciones que usted tiene que ir a un lugar, punto y se acabó, ¿cuál sería su respuesta? Uno no puede seguir las direcciones de un extraño. Yo no las seguiría. Yo le tiro la raya rápido y pido la unción de David por si hay que cortar cabeza. Y perdón, hermano, somos humanos. Es la verdad. Es la verdad. Pero ¿y qué si el Espíritu Santo te quiere dar una dirección, pero es extraño para ti? ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo con Felipe? Lo llevó de un lugar a otro para predicar el Evangelio a un etíope. Eso solo lo hace porque lo conocía y lo pudo seguir. A veces seguir la voz de un mayor, una autoridad en la fe, por ejemplo, nos cuesta recibir algún tipo de consejo, pero créame, a mayor sometimiento a nuestras autoridades espirituales, mayor discernimiento para oír la voz de Dios, quien te quiere dirigir para usarte, para bendecir a alguien más, para ser efectivo en tu misión de vida. Pero solo lo haces si lo conoces, si te acercas a Él, si puedes tener intimidad con Dios. Como iglesia actual, y tal vez esto pudiera ser algún tipo de crítica, yo creo que la razón por la cual nosotros hemos perdido alguna dirección divina y efectividad en el ministerio, a pesar de que tenemos más estudios y diplomas que nunca, tenemos más luces y más tecnología, tenemos más estrategias de crecimiento y de mercadeo y de todo lo que podamos tener como iglesia, la falta de dirección divina y de efectividad en lo que hacemos se debe a una poca comunión íntima con Dios. Porque de alguna manera nos hemos creído, y no me refiero a la iglesia local en particular, me refiero al cuerpo de Cristo, que somos suficientes, que lo tenemos todo planificado, que ya tenemos todo, alcanzamos el tope, hemos avanzado demasiado. Y mientras más nos saturamos de otras cosas, nos vamos alejando de la dirección del Espíritu. Pero el Espíritu Santo quiere que volvamos a Él. Lo que Él quiere hacer no es manipulado por el hombre, porque no procede del hombre, procede del trono celestial. Y como no puede ser manipulado por Él, tampoco puede ser detenido por Él. Y lo que Dios está haciendo en tu vida y quiere hacer en tu vida no puede ser detenido por nada ni nadie, ni va a ser manipulado por nada ni nadie. Solo si te acercas al Espíritu Santo, si confías que en la presencia de Dios está todo lo que tú necesitas, que del río celestial fluyen manantiales de agua de vida eterna, que son para ti, que son para nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo nos renueva nuestra relación con Dios y nos ayuda no solo a intimar con Él, sino a seguir siendo dirigidos por Él. Y mira esto, ese fue el caso de Pedro, por ejemplo. Pedro era un hombre que yo, a pesar de todo, con todo lo mal que se habla de Pedro a veces, yo lo admiro. Pero hubo una ocasión, según el relato del Evangelio, en el huerto de Getsemaní, ¿ustedes se acuerdan del huerto de Getsemaní? Que Jesús le dijo, mira, vénganse, vamos a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Y se fue a un tiro de piedra y oró, pidiendo que la voluntad del Padre se hiciera. Y cuando volvió, Pedro era uno de los que estaba dormido. Y Jesús mismo le recriminó, no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Jesús tuvo la expectativa de que Pedro velara con él una hora, aunque sea una hora. Y no para imponerle carga religiosa a nadie,
Pero cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, aquí no cuenta si oraste 5 minutos o media hora. Aquí cuenta que estés con Él, en su presencia, y te aseguro que al momento que dispones tu corazón para estar con Él, 1 hora parecen 5 minutos. Se va así en su presencia, como se va la ansiedad y como se va el temor también. Pero ese mismo Pedro, luego de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, fue algo totalmente distinto. Ahora, después de Pentecostés, Pedro oraba todos los días. Y Pedro buscaba el rostro de Dios. Y yo no sé si hay alguien aquí que está teniendo dificultad con la oración, pero Dios quiere fortalecerte en tu momento de intimidad con Él, en tu comunión con Él. La iglesia actual necesita fortalecer el pilar de la oración. Y el Espíritu Santo quiere hacerlo en tu vida. No un rezo, no, de intimidad con Él. Pedro ahora oraba todos los días, y como era su costumbre, según Hechos capítulo 3, recuerde, Hechos 2 viene el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 3, Pedro iba a la hora de la oración, como era su costumbre, al templo de Hermosa. Aleluya. Esa era su costumbre. Él oraba también con los hermanos en las casas. Hechos capítulo 4. Luego de ser perseguido y ser prohibido en predicar en el nombre de Jesús, se oraron. Ellos se unieron en una casa y oraron, y el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero oraron en las casas. Ahora Pedro no se dormía. Pedro ahora oraba en todas partes, donde quiera estuviese, donde le tomara la noche, allí Pedro oraba. Si usted lee Hechos capítulo 10, usted ve que comenzó a orar inclusive en casa de Simón el curtidor. Y en ese lugar, en oración, fue que Dios le dio una revelación sobre la gracia, donde Jesús mismo le baja un lienzo. Y usted conoce la historia. Le dice que mate y come de todo animales cuadrúpedos que ellos consideraban inmundos dentro de su tradición judía, de acuerdo a la ley de Dios. Y Dios le dijo: mate y come. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Esa visión vino gracias a la oración que Pedro estuvo allí en casa de Simón el curtidor. Donde quiera le tomara, Pedro oraba. Y pudiera seguir hablando de Pedro y de otros discípulos más, cuyas vidas de oración cambiaron gracias a que fueron llenos y bautizados en el Espíritu Santo. Pero el tiempo me faltaría. Lo que sí deseo resaltar es que nuestra comunión con Dios debe ser una íntima y debe ser una genuina. Y si deseamos ser dirigidos por Él. Y solo sucede si recibimos la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. De lo contrario, vas a orar en la carne y te vas a esforzar y te vas a frustrar y no vas a ser efectivo en oración. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, cuando rindes tu vida a Él y cuando Él te llena, la cosa cambia. Yo recuerdo de las primeras oraciones que yo hacía, pastor, cuando me convertí. Y yo le decía a Dios que voy a usar unas expresiones, espero que nadie se ofenda. Pero yo recuerdo que le decía al Señor: Señor, aquí parezco un estúpido orando solo. Así le decía. Pero aquí estoy. Y te quiero creer. Era en la carne, ¿no? E intentaba y me frustraba. Hasta que recuerdo cómo poco a poco fueron aconteciendo situaciones en mi vida donde el Espíritu me llamaba a orar. Aleluya. Y luego, 1 año después de haberme convertido y haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, recuerdo como hoy una de esas primeras veces que el Espíritu me tomó para orar, para hablar conmigo. Yo quería salir con mi hermano y con los amigos. Y mi hermano ya había planificado salir sin mí. Y yo no lo sabía. Y me dejaron y yo me quedé vestido y alborotado. Y recuerdo que me frustré y me molesté. Y de camino a mi cuarto sentí este prompting del Espíritu. Como este sentir, si pudiéramos llamarlo así. Y no hago nada más que abrir la puerta del cuarto, que siento que me empujan. Siento una brisa. Se me erizan todos los pelos, como que me empujan adentro del cuarto. Y caigo de rodillas llorando instantáneamente.
Habían pasado otras experiencias más con familiares y amistades que yo pensaba, Dios mío, ¿qué pasa? Nada de lo que quiero hacer me sale. Pero era el Espíritu llamándome a oración. Y ahí cuando me encerré en el cuarto con Él, Él me dijo, quiero hablar contigo. Quiero que me conozcas. De allí en adelante comenzaron experiencias extraordinarias. Y créeme, ya uno no se frustra más en oración. Mi única frustración en oración es por vencer la carne y pedirle, Dios mío, que se haga tu voluntad. Rendirme a Él, se lo pido con llanto, Dios mío. Quiero que seas tú y no yo. Pero orar, cuando la presencia del Espíritu Santo está contigo, las cosas cambian. Fue en oración una mañana, cerca de las 8:39 de la mañana. Así, estaba más o menos el día así, que yo me sentía desfallecer. Estaba batallando con algo y no podía vencer. Yo, Señor, ayúdame, yo te necesito. No siento y ni recibo ayuda de ningún lado. De esas veces que usted está frustrado y usted no sabe ni para dónde va. Y se va de la iglesia igual que como entró y uno sale molesto y Dios mío, ¿y qué pasa? Y no veo nada en mi vida. Y como que sentí un abandono de Dios. Pero esa mañana en oración me tiré de rodillas. Y recuerdo que mi cuarto se llenó de luz. Que tuve que abrir los ojos porque me sorprendió, porque ya era de día y yo no prendí la luz, no necesitaba prender la luz. Mi cuarto tenía un montón de ventanas así, estaban todas abiertas. Mi casa era bastante privada y yo era el último cuarto de atrás. Atrás lo que había era una cancha de baloncesto que yo teníamos en el patio. Y cuando lo abrí, yo abrí todo y oré. De repente se iluminó más mi cuarto. Y yo recuerdo esto. Ven acá, Michael. Ven acá. Ven acá. Arrodíllate ahí, arrodíllate ahí. Estoy así frente a mi cama. Frente a mi cama. Así, orando, Señor. De repente se enciende la luz. Y esto es lo que sucede. Yo clamando, Dios, te necesito. Y Él me dice, te dije que te llevo de la mano derecha. No temas, yo te ayudo. Levántate. Y ese día conocí que el Espíritu Santo era una persona. Me tomó de la mano. Me tomó de la mano. Y estuvimos horas en el cuarto ahí. Solo Él tomándome de la mano. Más nada. Para que supiera que estaba conmigo. Que no me había abandonado. En el nombre de Jesús. Ahí conocí que el Espíritu Santo era una persona. Que era alguien, que no es un poder o una fuerza inanimada, mística. Fue en oración. En oración. Que me dijo, estoy contigo. Estoy contigo. Yo sé que el tiempo avanza, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. Santo, aleluya. Santo, escúchalo, Señor. Son de esas experiencias que marcan y cambian la vida. Tú sabes que después de esa mañana, dicho sea de paso, y con esto paso al otro punto, el Señor me dijo lo siguiente. Yo solía andar cabizbajo. Y recuerdo que luego de esa mañana que el Señor me dijo que andaba conmigo, me dijo otra cosa. Me dijo, de ahora en adelante vas a caminar, vas a hablar y te vas a comportar como un príncipe. Yo soy el que levanto al pobre del muladar y lo hago sentar con los príncipes de mi pueblo. Ya. Usted no es cualquier cosa, hermano.
Usted no es cualquier cosa, hermana. Usted es un príncipe, una princesa de Dios. Usted es de la realeza divina. Nosotros nos dejamos asombrar por los grandes de esta tierra. Pero con nosotros anda el grande de los grandes. Pertenecemos a la realeza divina. Voy al segundo punto. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo no solo nos acerca a Dios y nos hace conocer más de su presencia. Y el Espíritu no solo nos revela a Cristo y nos muestra quién Él es en las Escrituras, sino que también nos envía al mundo. Nos envía al mundo. Nos acerca a Dios y nos envía al mundo. Nos impulsa a compartir el amor de Dios con todos de manera continua y de manera efectiva. De manera continua y de manera efectiva. Si no somos bautizados con el Espíritu Santo y llenos de su presencia, no comprenderemos a cabalidad. Escuche lo que estoy diciendo. La necesidad que tenemos de compartir las buenas nuevas de salvación que hemos recibido, porque por naturaleza somos personas egoístas. Por naturaleza, hermano, por menos que quisiéramos nosotros reconocerlo, somos egoístas. Pero el Espíritu Santo abre nuestro corazón, nos llena del amor de Dios y nos impulsa a compartir ese amor con los demás. Nos impulsa de manera que cuando somos sumergidos en Él, su fuerza, su amor y su poder nos llevan a cumplir con efectividad la misión de evangelizar al mundo, mis amados hermanos. Yo vivo por varios principios bíblicos y uno de ellos es el siguiente: por el cual oro que se cumpla el propósito de Dios conmigo. Es por lo siguiente, porque Dios me dijo, no se trata de ti, se trata de alguien más. Que se cumpla el propósito de Dios en mí implica necesariamente que Dios va a bendecir a alguien más. Sí, tenemos un llamado a salvación y a restauración y a recibir milagros de sanidad y vamos a hablar de eso ahorita. Pero el llamado de Dios a nuestra vida y el propósito de Dios con nosotros trasciende a nosotros y se riega a los demás. Por eso es que Pedro recibe la visión del lienzo. Ustedes se creen los únicos escogidos, es lo que le está diciendo. El evangelio es para los gentiles también, es para otro pueblo, del cual yo creo en particular que Jesús les habló. En los evangelios, yo tengo otro pueblo, el cual también debo traer. No recuerdo la cita actualmente, pero se lo dice Jesús a los discípulos, porque se expande al mundo. Se expande al mundo. Dios tiene un propósito contigo. Y dentro de ese propósito te quiere usar para que se cumpla su propósito con alguien más. Para que se cumpla su propósito con alguien más. Y por eso es que el Espíritu Santo nos lleva a compartir el amor de Dios. A compartir la esperanza que hemos recibido. De igual manera nos faculta. Usted sabe la palabra empowered. No me gusta en español empoderar. No me molesta, pero no me gusta. Pero me gusta facultar. Él no nos capacita tan solo, nos faculta. Nos delega la autoridad necesaria para cumplir la misión. Para que más personas tengan el conocimiento de la salvación. En otras palabras, sin el bautismo del Espíritu Santo, no podremos servir efectivamente la misión que Él nos dejó. Es gracias a la unción que viene con el bautismo en el Espíritu Santo que recibimos nueva fuerza y una fresca comunión con Él, para que intimando con Él y siendo dirigidos por Él, podamos compartir la palabra que el mundo necesita. ¡Aleluya! Si algo, y les abro mi corazón en algo particular, si por algo, y suena feo esto, pero si por algo me quiero caracterizar, es por siempre tener una mentalidad de misión. Predicarle a la iglesia que tiene una misión, porque por muchos años nos hemos envuelto, amados hermanos, en nuestras propias necesidades. Hay un dicho en inglés que dice, it's us four and no more. Nosotros cuatro y más nadie. Tenemos círculos. Entonces creamos de las iglesias clubes sociales y nos enfocamos
enfocamos en nosotros mismos, pero la razón de ser de la iglesia es compartir el amor de Dios con toda la comunidad. En una mentalidad misional. Por eso me quiero caracterizar. Una mentalidad misional. Por eso es que donde quiera que voy y predico al respecto de esto, amado, siempre hablo a la iglesia. No importa si lleves 1 año de convertido o si lleves 30 años en el evangelio. Tú tienes una misión, un propósito que cumplir. Evangelizar a las naciones. Ese es el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo te faculta para hacerlo. Te da el poder y la autoridad para ser efectivo en tu misión. Ese fue el caso de Pedro también. Me encanta Pedro. Pedro nos muestra mucho de nosotros también. Este es el Pedro que antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, con poco amor de Dios en el corazón, cortó la oreja de un guardia en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Que cortó la oreja de guardia. Él no tiró a la oreja, él tiró a la cabeza. Lo que pasa es que el guardia tuvo más reflejo y le cortó la oreja nada más. Pero le tiró la cabeza. Lo quería matar. Están llevando a su maestro. Pedro tal vez estaba en ese momento confundido como se confundió Judas, que era celote Judas, pensando que Jesús traería la revolución en contra del imperio romano y que iba a establecer el Estado de Israel ahí mismito y todo lo demás. Ese Pedro, que frustrado cuando se llevan al maestro, lo niega 3 veces. Y no solo lo niega 3 veces, maldice haciéndolo. No voy a hablar de los que hablan en otras lenguas en su casa y otras no voy a hablar de eso hoy aquí. Pero maldijo haciéndolo. Pedro. Y no solo eso, volvió a su antigua vida. Usted sabe lo que es estar trabajando toda la noche, no pescar nada. A la mañana Jesús entrará en tu barca, decirte, boga mar adentro, tira las redes, se te desborda, haces en ese ratito lo que no pudiste hacer en toda la noche. Ahí. Y de repente Jesús le dice, sígueme que te voy a hacer pescadores de hombres. Abandona las redes que vamos a hacer trabajo en el reino de los cielos. Yo le pediría a Jesús, dame 1 año más así todos los días. Muchos peces, mucho más negocio, mucho más dinero. Dejo mi casa tranquila y te sigo. Pero Pedro lo siguió. Pedro siguió a Jesús, siguió el llamado, entró en el propósito. Pero una vez Jesús fue apresado y Pedro lo niega, volvió a su antigua vida, se fue a pescar. Jesús lo encuentra en la playa, allá lo llama y es que lo restaura, diciéndole que si lo ama, que apaciente sus ovejas. Y la gracia de Jesús se muestra sobre la vida de Pedro. Pero Pedro volvió a su antigua vida. Cortó la oreja de alguien, negó a Jesús y maldijo, volvió a su antigua vida. Pero cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, en ese aposento alto, dice la Biblia que el día de Pentecostés llegó y de repente hubo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó la casa donde estaban sentados, así como en esta mañana. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. A veces nos cuesta pensar, qué raro, qué extraño que alguien dance, que hable lenguas, que se caiga. Allí aparecieron lenguas de fuego, lenguas como de fuego sobre la cabeza. Eso sí es extraño. Se manifestó la gloria de Dios. Y dice la Biblia que el que había negado a Jesús, ese mismo, se puso en pie y habló a todos sobre lo que estaba aconteciendo allí. Y les dijo que no estaban ebrios como ellos suponen, porque era la hora tercera del día. Era la promesa de Joel teniendo vivo cumplimiento en su momento, en su tiempo. Y predicó el evangelio y tiró uno de los mejores sermones que jamás yo he leído. El sermón de Pedro, capítulo 2, léalo. Excelente disertación, extraordinario. Ese fue el Pedro que al haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no solo se levanta ese día y predica, le cohíba en predicar el nombre de Jesús y él continúa predicando. Va preso y hasta muere. Él estuvo dispuesto a morir por Jesús. De hecho, eso es uno de los significados de la palabra me seréis testigos. Me seréis testigos, mártires. Pedro fue un mártir. Tanto fue así que él no se creyó digno de morir como su maestro cuando lo fueron a crucificar y pidió que lo crucificaran según la tradición y la historia. Boca abajo, al revés.
Es el Pedro que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, su vida cambió y comenzó a compartir el amor de Dios con todos. Accedió a ir a la casa de Cornelio, un gentil que daba limosna. Pedro, que no se quería juntar, y que el mismo Pablo tuvo que de alguna manera apretarle algunas tuercas en alguna ocasión, según lo revela, creo que 2 de Corintios. Pero Pedro compartió el Evangelio, y mientras lo compartía, el Espíritu Santo lo acompañaba y hacía milagros, señales y prodigios. Ahora bien, como iglesia del siglo XXI, debemos nosotros seguir el legado de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, llevando el mensaje de la cruz con valentía. Especialmente en este tiempo, cuando pronto, escuche bien, no soy profeta ni hijo de profeta, pero pronto, muy pronto, en nuestro tiempo, quiero creer yo, en mi tiempo, según lo que yo puedo ver, se nos va a prohibir predicar verdades de la palabra en el nombre de Jesús, porque atenta contra la cultura actual, que va en detrimento, hermano, en decadencia, y todo es un plan de reingeniería social. Hoy más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu Santo para predicar con valentía lo que dice la palabra de Dios, y para compartir ese amor restaurador. Pero debemos hacerlo creyendo por la manifestación sobrenatural de Dios, la cual confirma el mensaje que predicamos. Si en algo yo me voy a rehusar, es a predicar un mensaje hueco y vacío. Debemos ser una iglesia con poder y con respaldo divino, hermano. Con respaldo divino. No somos un club social, no somos el Club de Leones, ni los Rotarios, ni ninguno de estos clubes. Somos la iglesia del Dios vivo. Le servimos a un Dios vivo. Nos comunicamos y nos relacionamos con un Dios que está vivo y que está con nosotros y que nos respalda, mis amados hermanos. Va con nosotros donde quiera que vamos y decide manifestar su presencia con nosotros. Pero yo creo que, y aquí me disculpa, es mi opinión muy personal, pero que la razón por la cual hoy la iglesia carece de manifestación, entre otras cosas, y lo que voy a decir tal vez suena un poco difícil de digerir, pero creo que es que la teología actual es una que está acomodada a una vivencia hueca y vacía. No pasa en este tiempo, pasa en todos los tiempos. Preferimos acomodar la teología a nuestra vivencia religiosa hueca y vacía que acomodar nuestra vivencia a una teología viva y poderosa capaz de transformar toda nuestra existencia. Esta palabra del Espíritu es vida. Es vida, mis amados hermanos, está viva. Cuando Dios dice está contigo, está contigo. Yo recuerdo cuando me convertí, fui a testificarle a mis amigos, a mis mejores amigos, a los más cercanos. Recuerdo que fui a la casa de mi mejor amigo que vivía en Lomas de Canóvanas. Eso es Carolina, yo creo que es Lomas de Carolina. Y lo llamo, hacían semanas que no lo veía. Voy a la casa. Él sabía que yo me había convertido. Él venía de un hogar cristiano, se podía decir, pero se apartó desde muy pequeño. De hecho, yo maldije la Biblia con él de amigo antes de yo convertirme, y él me puso un stop ahí, porque aunque era un perdido impedernido como yo, tenía cierto respeto. Pero yo fui a su casa. Le dije, voy para tu casa, quiero hablar contigo, porque es que tú tienes que entender que la presencia de Dios me ha transformado. Cuando fui a su casa, que él abre el portón, que se acerca en el caminito de la acera, a ambos lados estaba el pasto, el jardín de la casa. Recuerdo que en ese instante comenzamos a llorar y él cayó al piso y no se pudo parar de allí. La presencia de Dios lo tocó y lo hizo libre en ese instante. En ese instante. Oren por él. Su nombre es Yesuem, porque volvió al mundo
Está por ahí, yo estoy orando que Dios lo traiga, lo liberte de nuevo. Pero la presencia de Dios lo tocó, porque la presencia de Dios nos acompaña cuando queremos compartir el amor de Dios, cuando queremos compartir la esperanza que nosotros hemos recibido con aquellos que lo necesitan. La presencia de Dios contigo te respalda con señales, milagros y hasta con prodigios, mis amados hermanos. La teología que nos muestra la Biblia está viva, es palabra del Espíritu, no es cualquier cosa. Y Dios quiere hacerlo contigo como lo hizo con esos hombres. Yo quiero abrir un paréntesis antes de concluir, porque ya voy a concluir, pero quiero abrir un paréntesis porque es que me preocupa esto. La iglesia primitiva tomó su modelo o su ejemplo de Jesús. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar al quebrantado de corazón, dice, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año de la buena voluntad, ¿verdad? Abrir la cárcel de los presos. Y según el registro bíblico, Jesús anduvo haciendo bienes a los pobres y milagros y señales y prodigios donde quiera que se presentaba. Porque a Jesús lo distinguió no solo la palabra que decía, sino también las cosas que hacía. A Jesús no solo lo distinguió la palabra que decía, pues Él era el verbo hecho carne, por lo tanto lo distinguió más las cosas que hacía. Y luego de ser bautizado, como les dije, y ungido en Jordán, y de haber regresado del desierto en el poder del Espíritu, anduvo haciendo milagros, señales y prodigios. Tanto es así que el evangelista Juan, el discípulo amado, quien caminó con Él desde su propio llamado hasta que el día que fue recibido arriba, en su evangelio, a lo último del evangelio, su capítulo 21, versículo 25, escribe lo siguiente. Esto me marcó hace años cuando lo leí. Dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pastor, esto es extraordinario, porque no está diciendo hay también muchas otras cosas que Jesús dijo, sino que el énfasis lo pone en las cosas que Jesús hizo. Hay muchas cosas que Jesús hizo, que pienso yo, si se fuesen a escribir, los libros no caben en el mundo entero. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Yo tuve la oportunidad de ir, mientras residía en Nueva York, a la librería de la ciudad de Nueva York. El New York Public Library, gigante, hermano, gigante. Y mira que hay libros ahí, y mira que está por sección bien clasificado. Una cosa, para quienes les gustan los libros, es extraordinario. Y eso, cuando tú tienes una imagen de una librería así, eso te choca. Pero que Juan piense, no creo que quepan los libros en el mundo si se escribe lo que Jesús hizo, las muchas otras cosas que Jesús hizo. Lo que tenemos es una recopilación de datos mínima de lo que Jesús realmente hizo. Eso es extraordinario, amados hermanos. Porque por eso yo creo que es que también Juan, al comienzo de su evangelio, deja plasmado esta experiencia con Nicodemo, en donde el capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, mire lo que Nicodemo le dice: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Un principal de la sinagoga, e inclusive entiendo miembro del Sanedrín, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué hace un maestro? ¿Qué hace? Enseña la palabra. Yo sé, le dice Nicodemo, yo sé que tú enseñas la palabra de parte de Dios por lo siguiente, dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. ¿Cuál Dios?
dijo Nicodemo que era la razón por la cual sabía que Jesús había venido como maestro. Las cosas que Jesús hacía, no solo lo que decía. Las señales que acompañaban a Jesús. Lo que convenció a Nicodemo de Jesús como maestro por las palabras que decía fueron sus hechos milagrosos, como señal de que él era el Mesías. Y yo quiero tirar aquí un pensamiento. No hay manera de considerarnos creyentes de Jesús y discípulos suyos y no creer en milagros. No hay manera que usted se considere un creyente de eso y no cree en milagros. Un discípulo del Señor y no cree en milagros. No hay forma, porque la fe que usted dice tener está predicada sobre un milagro, el de la resurrección de Jesús, sin el cual, dice Pablo, sería vana nuestra fe. Alabado Dios. Gracias. Nosotros debemos creer que las señales, los milagros y los prodigios nos pueden seguir mientras predicamos el Evangelio. Yo no me quiero conformar a un evangelio que está, valga la redundancia, conformado a la cultura moderna. No es posible, no es lo que enseña la Biblia. Un evangelio que exalta el intelecto, la ciencia por encima del conocimiento de Dios y de la capacidad que tiene Dios, de la supremacía de Dios y de la soberanía. No puedo. La Biblia nos registra que Dios es todopoderoso y que cuando usted se dedica a cumplir su misión, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen, Michael, a los que creen, a los que creen, a los que creen. Yo no sé si tú crees, pero si tú crees, estas señales te van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarán. Es una orden del cielo. Predicar creyendo que Dios hará cosas milagrosas a favor de quienes le creen, mis amados hermanos. Cierro ese paréntesis. Necesitamos la unción que viene con el bautismo en el Espíritu Santo para lograr ver la manifestación del poder de Dios en acción a través de nuestra vida. Y esa unción está disponible para todos. Para todos. Pero solo será experimentada sobre aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya. Quiero concluir con lo siguiente. Y aquí yo creo que es que por eso quizás el Espíritu me llevó a compartirles esta palabra. El Espíritu desea venir sobre ti hoy. Sobre cada uno de ustedes desea venir el Espíritu Santo para transformar nuestra vida de comunión con Él y para ungirnos con tal de que sirvamos a Jesús de manera efectiva. El bautismo del Espíritu Santo no es, con respeto a la creencia que pudiera tener cualquier cosa, un evento aislado único que sucedió una vez y ya. Aleluya. Que sucedió en los 80 cuando te convertiste, o el día, o el mes, no sé, y ya más nada, no. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia de continuo. ¿Sabe que bautismo significa sumergir? Viene del griego baptizos. Significa sumergir en agua, ¿no? Por eso nos sumergimos. No le echamos así agüita a los bebés. Esperamos que estén mayores, que tengan conciencia de pecado, de tomar una decisión por su salvación y ser sumergidos en las aguas, dejando saber que dejan su antigua vida atrás y se levantan a una vida nueva. Ese bautismo, ese serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es sumergirte en su presencia. Y no es como un testimonio público como el bautismo que sucedió una vez en tu vida y ya, no. Sucede de continuo, de continuo, de continuo. De hecho, la iglesia lo recibe en el aposento alto aquel día de Pentecostés. Hechos 1:2 declara que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado en la casa,
El lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Busque el registro del libro de los Hechos. Si usted va a Hechos capítulo 13, versículo 32, y aquí está donde yo creo que el Espíritu Santo quiere darnos algo para que podamos recibirlo. Dice, y los discípulos estaban continuamente, alguien diga de continuo, dígalo fuerte, de continuo, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es Hechos 13:52. De continuo eran llenos del Espíritu Santo. De continuo eran llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo según Pablo, mis amados hermanos. En Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. A mí me da la imagen, yo no sé, ¿verdad? Yo he tenido parientes y es muy lamentable la vida de una persona que se da al alcoholismo. Porque cuando se embriagan, normalmente el que se embriaga tiene una actitud que lo hace de continuo. Todos los jueves recibe el cheque y va y bebe. Y viernes y sábado. Hay algunos que lo llevan a un extremo y están todos los días y no operan si no es embriagado. Y dejan de operar, dejan sus familias y demás y se embriagan. Y me da la impresión como que Pablo está diciendo, no se embriaguen con eso, porque obviamente tiene disolución, hay algo eterno que permanece, el gozo sobre ustedes, pero sean llenos del Espíritu Santo, sean bautizados en el Espíritu Santo de continuo. Me da la impresión de que debe suceder de continuo y de continuo en la vida del creyente, mis amados hermanos. De hecho, Jesús comparó, según los evangelios, la experiencia de recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo con la dieta diaria. ¿Usted sabía eso? Y lo hizo exhortándolos o dentro del contexto de pedir. Mire lo que dice Lucas 11 al 13. Dice, ¿qué padre de ustedes o de vosotros, dice, de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pan, pescado, huevo, dieta diaria. Dicho sea de paso, bastante saludable. Ahí no hay cuajito, ni lechón, ni cuajito, nada de eso. Pan, huevo, pescado. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A quienes lo pidan. A quienes lo pidan, Él se lo va a dar. Es su promesa. Es su promesa. Él te lo va a dar. Esto me enseña y me hace realizar que debemos buscar y pedir ser llenos del Espíritu Santo continuamente dentro de nuestro caminar con Dios, y máxime cuando nuestra experiencia de comunión con Él y nuestra efectividad en nuestra labor ministerial depende de ello. Aleluya. Si yo sé que mi comunión con Dios depende de ser lleno del Espíritu Santo, mi intimidad con Él y mi relación con Él, y si yo sé que mi efectividad en la obra que haremos para el Señor, que hacemos para Dios como iglesia, depende de ser lleno del Espíritu Santo, pues yo debo pedirlo y pedirlo y pedirlo hasta recibirlo. Y una vez lo recibí ayer, lo pido hoy y lo recibo hoy, porque me alimento 3 veces al día ayer y me alimento 3 veces al día hoy, y yo me alimento y recibo la llenura del Espíritu Santo de la misma manera, de la misma manera. Pero donde yo creo que está el problema aquí, para ya terminar esto, si es en serio, es que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa y es un regalo, no una recompensa. No una recompensa. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios y es un don, es un regalo, no una recompensa. ¿Por qué lo digo así, hermano? Es importantísimo. Nosotros tenemos como iglesia la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. No es un lujo.
No es un lujo que podamos ostentar, es una necesidad. De hecho, es un mandato de Jesús. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. No se atreven a salir a hacer la obra hasta que los invista de poder, hasta que los llene y les dé la unción que venga sobre ustedes para que hagan la obra y me sean testigos. Pero se recibe por fe, como una promesa y un regalo de Dios. No se obtiene por ser perfectos o por llevar tiempo en el club evangélico o pentecostal. Tenemos seniority, check, ahora sí, después de 15 años o 30 años, esto es mío. No está sujeto, y lo voy a decir con mucho respeto, no está sujeto a tu perfección en cuanto a tu condición humana, tu conducta. No. Si tuviéramos que ser perfectos para recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, ninguno lo recibiríamos. Porque lo que nos impulsa a obedecer la presencia de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, es precisamente el Espíritu Santo que reside en nosotros. Y si Él ya vive en ti, ¿cómo no te va a llenar de su presencia? ¿Cómo no te va a dar de su poder? ¿Cómo no te va a asistir en la misión? Se recibe por fe. Mire, leí en esta semana algo que me llamó la atención. Pablo le habla a los Gálatas y les llama hasta insensatos. Dice, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó para que no obedezcan a la verdad? Le dice, ustedes recibieron el Espíritu con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo como Dios. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es una pregunta válida. Porque no es por las obras de la ley. ¿Sabes que el judío no cree en el cielo como usted y yo creemos? Para que usted lo sepa. El judío cree en acercarse a Dios mediante su obediencia. Mientras más rigurosa su obediencia a la ley, más cercano se siente el judío de Dios. Las reglas del juego cambian cuando Jesús viene a la tierra. Te voy a decir por qué. Porque la ley no fue dejada para que la obedecieras a cabalidad. Dios sabía que no íbamos a poder obedecerla. La ley es una referencia para que entendamos cuánto necesitamos acercarnos a Dios mediante la sangre del Cordero. El nuevo pacto. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, hermano, usted va a ver a Jesús desde Génesis hasta Malaquías. Aleluya. Profetizado. Casi en cada experiencia del Antiguo Testamento. Dios alumbrando los ojos del entendimiento de la gente para que entendieran que Jesús es el único que nos da libre acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Fue su velo que fue partido, el cuerpo de Jesús, dice Hebreos. Es mediante la sangre que nos purificó. Es el Cordero que fue inmolado quien tenía que ser perfecto, no el sacerdote. Si el sacrificio no era aceptado porque el cordero tenía mancha, el sacerdote moría en la presencia de Dios. Por eso tenía unas campanas, porque cuando dejaban de sonar, hasta ahí llegó. Y había que jalarlo con la soga que tenía también amarrada. Pero gracias a la sangre del Cordero perfecto que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, gracias a la sangre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Ahora la presencia del Espíritu Santo te invade y te llena. Ya el Espíritu no se da con medida, ahora es sin medida. Ahora la presencia del Espíritu Santo te puede llenar de continuo, amado hermano, pero solo se recibe si lo crees. Hay una relación o correlación directa entre ser lleno del Espíritu Santo y cuánto confiamos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo voy a repetir. Hay una relación directa entre recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Escuche. Y nuestra confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
cuando confiamos más en nuestra conducta que en su sangre, estamos intentando de entrar a la presencia de Dios con nuestras propias obras de justicia, las cuales Isaías declara son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? Levante la mano todo aquel que sabe que es un trapo de inmundicia. Para quienes no conocen esa escritura o no saben lo que es un trapo de inmundicia, en palabras, ¿verdad?, educadas, un trapo de inmundicia se refiere a, ¿puedo usar una marca tal vez? A un cótex. Suena funny, pero eso es lo que es. Sangre podrida que el cuerpo bota, que no necesita más nada prácticamente. La bota, la desecha. Intentar de entrar a la presencia de Dios con nuestras propias obras de justicia, porque soy perfecto, porque no fallé esta semana, porque llevo tanto tiempo en el Evangelio, porque di mi diezmo o porque hice lo otro. Intentar entrar a la presencia de Dios con eso es como presentarle un trapo de inmundicia a Dios que apesta. Pero cuando confiamos en la sangre del Cordero y entendemos que el Espíritu Santo no es una recompensa, es una promesa. Y yo no sé usted, nosotros podemos ser marcados por muchas promesas que nos hacen y no nos cumplen, pero nuestro Padre Celestial cumple a su promesa. Él no falla en cumplir su promesa. Cuando confiamos en la sangre del Cordero, que Él cumplirá su promesa, aleluya, usted va a recibir el regalo del Espíritu Santo, del bautismo y la llenura, y su vida de comunión con Dios va a ser transportada de una forma extraordinaria. Vas a pasar de lo carnal a lo espiritual, de estar dejado en oración a vivir una vida ferviente de oración, de estar orando en la carne por 15 minutos a orar en el Espíritu, horas muertas en su presencia, sin darte cuenta que pasó tanto tiempo, porque la presencia de Dios está sobre ti. Cuando la presencia de Dios te cubre, serás efectivo en tu labor de evangelización. Ya no habrá más frustración ministerial. Lo que tú digas en el nombre de Jesús, conforme a su palabra, se cumplirá en la vida de quien tú lo declares, amado. La palabra de Dios tiene poder. Y la unción del Espíritu te respalda. Los enfermos van a sanar. Los cautivos van a ser libres. Las montañas se van a mover. Dios rompe los cielos y derrama su gloria para los que creen. Para los que creen, amados hermanos. Quiero que se ponga de pie conmigo. Ya terminé. Gracias por darme de su tiempo. Pero no quiero irme sin antes orar.